Dios le continúe bendiciendo en esta oportunidad el Ministerio de Enseñanza Bíblica Generación Victoriosa, presidido por los pastores Johnny Romero y Miriam Vázquez. Se complace en presentar un tema titulado El respeto a la propiedad. La palabra del Señor nos dice en primer libro de los Reyes, capítulo 21, un episodio muy interesante. Y trata de Acab y la viña de Nabot. Quizás más de uno de ustedes ha escuchado esta historia predicada y enseñada muchas veces. Pero hoy quiero tocar unos aspectos que sé que muy pocas veces se mencionan en la iglesia de Dios. Muy pocas veces se menciona la palabra del Señor desde este ángulo. La palabra nos dice, para resumir un poco la historia, es que después de un conflicto que Israel tuvo con el rey de Siria llamado Ben-Hadad, capítulo 20 del mismo libro, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab del rey de Samaria. Fíjense, una viña junto al palacio de gobierno. O sea que era una viña buena, porque generalmente las viviendas que están justo una al lado de la otra se identifican por un estilo. Entonces quiere decir que Nabot tenía un buen estilo porque tenía un buen gusto. Uno no se imagina un palacio de gobierno y al lado, por decir, disculpen la expresión y el anacronismo, un rancho. Eso es incompatible. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Nabot debía haber sido un hombre influyente también, un hombre rico, una persona pues con su propiedad, quizás no riquísimo, no sabemos, pero sí su propiedad representaba un valor, puesto que Acab, que era el rey de Samaria, lo quería. Dice la Biblia que entonces Acab, como rey, se dirigió a Nabot. Y usted dirá, bueno, ¿por qué un rey va y dice, dame tu viña para un huerto de legumbre? O sea que Acab quería transformar la actividad de la viña y convertirla en un jardín. Porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor. Recuerden una cosa, la viña representa también una empresa. Era muchas veces la empresa de la antigüedad, los viñedos. Mejor que esta, o sea, como diciendo, yo te voy a dar una empresa mejor que esta, para que tengas mejores ingresos para tu familia. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero, o sea, te voy a indemnizar. Eso es lo que hace un gobierno. Fíjense que esto era el gobierno de corte monárquico. Sin embargo, usted dirá, bueno, pero esto no era una monarquía como lo que uno conoce en la historia universal de los reyes antiguos, sino que esta monarquía era como diferente en el sentido de que este hombre le pide y le ofrece indemnizarlo y de comprarle la propiedad inclusive. O sea que hay un tratamiento especial. Y de parte de eso, Nabot se da el lujo y le dice acá al rey de Israel, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mi padre. Hay un mandamiento en Deuteronomio que dice, no traspasarás los linderos antiguos, o sea que la propiedad no podía ser vendida bajo ciertos cánones y la propiedad por herencia, eso se respetaba mucho. O sea que había un concepto muy elevado de la que llamamos hoy la propiedad privada y sobre todo la que se recibía por herencia. ¿Recuerdan el mandamiento en Éxodo que dice no codiciarás? Bueno, ahí te está diciendo no robarás. Ahí te está diciendo que Dios no codicia lo tuyo ni tampoco te va a robar. O sea que el primer garante y el primer respetuoso de la propiedad privada se llama Dios. Y este principio estaba muy marcado en el pueblo de Israel. Y Acab, siendo un monarca que aunque era impío, pero todavía le quedaban en él ciertos valores de acuerdo a la Torá. Y entre esos valores estaba el respeto a la propiedad del cual estamos hablando. Entonces, vean la cultura. Cuando el mandamiento de Dios se hace parte de la cultura, ¿qué ventaja hay? Porque desde los reyes hacia abajo hay un respeto. Y aquí podemos hablar de los principios de autolimitación del Estado. Él como representante del Estado estaba autolimitado. ¿Cómo? Por medio de la Torá, de la ley, porque en él era un principio de respeto a la propiedad privada. Sin embargo,
Después vemos en el verso 4, dice, y vino acá a su casa triste, o sea que no le gustó mucho la respuesta del Nabot, y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Dice, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. O sea, sí, él se entristeció, no le gustó la respuesta, pero como gobierno respetuoso de la ley, él no fue capaz por sí mismo de transgredir y apropiarse, sino que, bueno, tuvo su malestar emocional. Ahora, fíjense lo que sucede después. Vino a él su mujer llamada Jezabel, que quiere decir sin cohabitar, y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? O sea, que el hombre del tiro estaba en ayuno, pero no un ayuno espiritual. Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dijo que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. O sea, le explicó la situación a su mujer. Ahora, esto es bien importante lo que sucede aquí. La mujer viene de un país que hoy en día sería el Líbano. Eso no quiere decir que los libaneses todos son malos, ¿no? Pero en aquel entonces esta mujer, que era sirofenicia, representaba una cultura diferente al pueblo de Israel. De hecho, ella adoraba a otros dioses. Ella tenía otra ley, otro sistema de ver las cosas. O sea, ella tenía, en un resumen, una cosmovisión diferente. Y dice aquí la Biblia, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Le hace la pregunta. O sea, ya aquí empieza el cuestionamiento de lo que significa un rey. Para ella un rey tenía la autoridad absoluta, la autoridad total. O sea, un monarca era dueño de todo y de todos. O sea, en otras palabras, el Estado tenía derecho a poseer todas las cosas para su uso y para su propiedad. Ella no le cabía en la cabeza de cómo un rey podía estar limitado por la ley en este sentido. De verdad que ella no lo podía entender. Para ella un rey tenía que ser dueño absoluto de todo. Entonces ya aquí vemos el conflicto de las dos como visiones. Son dos tipos de gobierno. Es como el gobierno democrático que a través de la ley se autolimita y se garantiza que no va a utilizar el poder de su Estado en detrimento ni de su población ni en contra de la minoría, sino que más bien va a hacer el ejercicio de la ley de forma proporcional y adecuada para el beneficio del país donde se está rigiendo. Cuando la nación pierde este principio de autolimitación y el Estado empieza a abarcar todo, aquí por lo menos en nuestro país siempre se ha criticado el Estado paternalista, se ha criticado siempre el Estado que cada vez es más grande, y eso no solo en este país, eso ocurre en muchos países donde se nota que el Estado se va haciendo cada vez más grande, más impuestos, más controles, menos libertad. Bueno, hay factores que han influido en eso, pero sin embargo uno nota el peligro que hay en detrimento de la libertad y muchas veces también alegando seguridad y sacrificando la libertad. Bueno, y todo eso hay una filosofía política detrás, una carga política. Pero sin ánimo de entrar en esas profundidades, podemos decir que aquí hay entonces en confrontación dos cosmovisiones, y esas cosmovisiones son el gobierno monárquico que respeta la ley y el gobierno monárquico que es absoluto. Y en este gobierno monárquico, como el caso de Jezabel, cuando le dice, eres tú rey de Israel, le dice, levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot. O sea, como ella no aceptaba un no por respuesta, entonces inicia toda una serie de estrategias con tal de lograr su objetivo y que el rey se diera su gusto. Y es allí entonces cuando viene el problema de no reconocer la limitación de la ley, y los gobernantes, en vez de hacerlo para el pueblo y mantener la institucionalidad y de mantener el orden, la paz, ellos mismos empiezan a sembrar con sus acciones la iniquidad.
desde el poder. Y esto es lo que se observa, que se pone en marcha. Cuando dice, fíjense, esto es interesantísimo. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían, proclama ayuno y ponía a Nabot delante del pueblo. ¿Por qué a los ancianos? Porque los ancianos eran quienes se sentaban a las puertas de la ciudad para juzgar, o sea que ellos hacían las veces de los tribunales. Ella utilizó todo el sistema que estaba en funcionamiento en aquel entonces, todo el sistema político, toda la estructura para lograr su objetivo. Claro, la Biblia aquí lo escribe como que ella hizo unas carticas y las pasó y la gente fueron convencidas rápidamente. No se sabe cuánto tiempo llevó esto. Pero aquí lo que me está diciendo en el fondo es que primero hubo una corrupción del sistema, una penetración del sistema. ¿Por qué lo digo? Porque si acá siendo el rey no pudo proceder de forma directa y la mujer entonces pasa las cartas, eso significa que hubo un trabajo de fondo, leyendo entre líneas, donde los sistemas se prestaron a corrupción y a colaboración al propósito de esta mujer. Como diciendo, se perdió el principio de la separación de poderes, porque a pesar de que había un monarca en Israel, sin embargo habían unos tribunales, habían unos jueces y cada quien tenía que hacer su función. O sea que en el caso de Israel no era una monarquía tan absoluta como en las otras naciones, como el caso de la nación que venía Isabel y de cuál era su modelo político. Entonces fíjense que en el verso 10 dice, y ponía a los hombres perversos delante de él, o sea, testigos falsos, que atestiguen contra él y digan. O sea, esto es interesante porque como la mujer no podía derribar el sistema implantado en Israel, pero sí lo podía utilizar infiltrándolo. En este caso utilizó testigos falsos y así lo dañaron al hombre, porque dice, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. ¿Ven? Aquí está la perversión. Utilizó el mismo sistema, la corrupción por dentro, para lograr su objetivo. Bueno, efectivamente los ancianos y los principales que estaban en la ciudad hicieron como Jezabel les mandó, o sea, ya a ellos como poderes no sentían la integridad ni la autonomía, sino dice, hicieron como él les mandó. ¿Qué sucede en una nación cuando estas cosas acontecen? Cuando un parlamentario o un presidente o alguien del Poder Judicial dice algo y se toma como una orden sobre otro poder, esa nación está en peligro. Está en peligro porque se está perdiendo el principio de la separación de poderes. Eso se va a convertir tarde o temprano en un poder omnímodo, en algo absoluto, donde todos trabajan en función de, pero no precisamente para lograr un objetivo de beneficio nacional, sino objetivos personales, como en este caso Jezabel y su marido que querían la viña. Claro, uno lo ve así y uno se imagina como un jardincito lleno de matas de uva y una viña. Pero si lo vemos como una empresa, aquí hay un ejercicio de expropiación. Con la muerte de un hombre, el asesinato. Y si los de la ciudad hicieron caso a lo que Jezabel le mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, o sea que inclusive tenían las instrucciones. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo, o sea que hasta hipócritas religiosos fueron. Promulgaron ayuno. Esto es un ayuno, estos son los ayunos malditos, estos son los ayunos de conspiración, estos son los ayunos de los hijos del diablo, ¿ok? Estos son los ayunos como cuando a Pablo también lo quisieron matar y dice que hubo 40 personas que se conjuraron en ayuno, se abstuvieron de alimentos. O sea que así como hay personas que se ayunan para desatar las ligaduras de impiedad, para dar libertad al cautivo y toda una serie de cosas, como dice el profeta, hay personas que ayunan para lo contrario, para asesinar, para golpear inicuamente, como también lo dijo el profeta.
Entonces, en el verso 13 dice, vinieron dos hombres perversos. Las palabras perversas en la Biblia casi siempre se traduce como los hijos de Belial. O sea, vinieron dos hijos de Satanás, para decir con otra palabra, y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo. O sea que sirvieron de testigos falsos. Y miren lo que pasó. Nabot blasfemaba a Dios y al rey. Wow, o sea, lo acusaron de conspirar contra el gobierno. Y aparte de eso, de injuriar. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Asesinato y expropiación. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo acá, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, porque que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. O sea que para ella fue una fiesta. Y oyendo acá que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino la palabra de Jehová a Elías Tibita diciendo, levántate, y lo mandan confrontar al rey de Israel. Mire lo que le dice Dios. Así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, no mataste y también has expropiado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Es interesantísimo esto. ¿Por qué? Una sentencia de muerte sobre acá, producto de un asesinato que él había sembrado, producto de una expropiación que había hecho, todo por codicia. El problema es cuando la persona que gobierna en cualquier país del mundo utiliza la ley para satisfacer sus caprichos personales en detrimento del pueblo, de los empresarios, de los sectores de la sociedad. Entonces, cuando un gobernante comienza a hacer eso y se mantiene haciendo eso, obviamente que el pueblo ya deja de tener garantías, porque no hay respeto de su propiedad, no hay respeto de sus derechos, y las minorías, por supuesto, empiezan a sufrir más, porque no hay respeto de nada. Entonces es importante entender que el principio de la autolimitación del Estado es demasiado fundamental. El principio de la separación de poderes en una democracia, eso es vital, o en un régimen hasta monárquico, porque fíjense, hay regímenes monárquicos y hay regímenes parlamentarios donde se preserva el respeto a la ley. Cuando esto sucede, esos regímenes viven en paz, viven en tranquilidad, porque hay un orden establecido, la gente sabe a qué norma y a qué atenerse, porque sabe que si comete una infracción en contra de la ley, ellos van a ser juzgados conforme a la ley. Pero cuando un régimen es capaz de utilizar su propio poder, que le da la facultad de gobierno, que le da al pueblo en su soberanía al elegirlo, en el caso de los países democráticos, es grave cuando utiliza los elementos de poder en detrimento, en destrucción hacia ese pueblo que él llevó a tal. Es importante porque aquí nos está diciendo, fíjense, que el rey sobrepasó la ley. Y en la Biblia está establecido un principio cuando Salomón se le dio, y acá tenía que haber hecho lo mismo, lo que voy a decir a continuación. Moisés le dijo al pueblo de Israel que cuando eligieran rey, el rey debía tener una copia de la Torá, una copia de la ley. Dice, para que su corazón no se envaneciera sobre sus hermanos, que su corazón se mantuviera humilde. Y uno dice, bueno, sí, está bien. No, lo que te está diciendo es lo siguiente, que el rey, a pesar de tener por su posición política el estatus que pareciera por encima del pueblo, y bueno, de hecho, en funciones así, y Dios le da ese rango,
Sin embargo, Dios le está diciendo que la misma ley que juzga el pueblo y que Él utiliza para juzgar al pueblo y a través de los tribunales hacer todo el ejercicio de justicia, esa misma ley también lo iba a juzgar a Él. Y esto es muy importante comprenderlo, porque todos los regímenes que tienen un aparato legal deben entender, los reyes, los presidentes, los parlamentarios, que ellos no están más altos que la ley. Porque fíjense, esto nace del mismo Dios. La gente no entiende, y eso es una de las incógnitas desde el punto de vista teológico, que es muy interesante, de Dios siendo Dios. Sin embargo, Dios vamos a decirlo así, se somete. Quizás no es la mejor palabra, porque esto puede traer problemas filosóficos, pero como decir, mantiene el cumplimiento de su propia ley. Cuando Él da una palabra, ya Él queda enlazado por esa palabra para cumplir. Eso es lo que quiero transmitir. Entonces, si Dios siendo Dios es capaz de mantener su propia palabra, entonces es el principio que le enseña a los gobernantes a través de la Torá. Cuando Moisés le dice, lleven una copia de la Torá. O sea, como diciendo, miren, sí, ustedes van a tener privilegios y van a tener, por supuesto, como líderes del Estado, van a tener ciertas facultades que el pueblo normalmente no las tiene. Sin embargo, le dice, recuerden siempre eso, la ley, ustedes no están por encima de la ley. Y eso tuvo que cumplirlo David, Salomón, Acab, todo rey israelita, todo rey judío, debieron haber cumplido eso. Obviamente que los reyes que no se sujetaron y se desviaron de Dios y apartaron la Torá de su vida, entonces tendrían otros libros, otras leyes, lo que llaman por ahí alguien las leyes malas. Y esto es vital. Esto es vital porque entonces lo podemos llevar a las constituciones hoy en día. Cada presidente de cada nación debería tener, pienso yo, una copia, primero de la palabra del Señor, segundo, su constitución. Porque ellos no están encima de la ley, por encima de la ley. Piensa la expresión de lo que Jesucristo dijo. Nosotros como cristianos, como creyentes, Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como ya se hace en el cielo. Previamente había dicho, venga tu reino. En el Padre nuestro está diciendo que Dios es el Padre de todos los hombres. Es decir, todos los hombres, como dice Pablo en Hechos 17, nacimos bajo la sangre. Tenemos una sola sangre según Hechos 17. Claro, todos venimos de Adán. Aquí quizás no esté hablando mucho tampoco del sentido biológico, porque hay varios tipos de sangre. Pero lo que quiere decir es que tenemos una ascendencia común. Y entonces somos todos por creación. Somos hijos de Dios por creación. Eso significa que, como dice Génesis 1, 26 y 28, que el gobierno no sería del hombre sobre el hombre. No puede haber enseñamiento, sino que tiene que haber un tratamiento ante la ley de igualdad. Eso es lo que trata de enseñar Jesús, basado en Génesis también, Padre Nuestro. Luego cuando le dice santificado sea tu nombre, o sea, todos somos elementos, individuos que estamos sujetos y que debemos respeto al Dios de los cielos, desde el gobernante hasta la persona más pequeña dentro del pueblo. Todos santificamos el nombre del Señor. Es decir, todos estamos sujetos al mismo Dios. Después dice, venga tu reino. Esta palabra es muy importante porque quiere decir que todo rey, todo presidente, parlamentario, líder político debe estar consciente que está sujeto a un líder superior y que debe dar cuenta. Una de las cosas que enseñan los regímenes totalitarios es que ellos piensan que son absolutos, que ellos como Estado, su poder político, pueden gobernar sobre las religiones, sobre el pueblo, sus libertades, sobre todo. Y eso lleva a la consecuencia de que se creen el Dios. Para ellos su Estado, su gobierno es el Dios. Son los máximos para ellos, en su propia concepción. Y se olvidan de que su reino también
debe estar sujeto al reino de Dios. Como dijo Nabucodonosor, Darío, ellos sí comprendieron que Dios gobierna aún en medio del reino de los hombres. Hay muchos gobernantes que todavía les falta entender esa gran lección, que Dios gobierna aún en el medio del reino de los hombres. Otro principio que se observa en el Padre Nuestro que dice: hágase tu voluntad en la tierra como ya se hace en el cielo. O sea, la idea de todo gobierno es traducir la voluntad de Dios que ya se hace en el cielo, traducirla a la tierra. ¿Cómo? Bueno, eso sería ya materia de otro estudio, pero por ahora le puedo decir que en el cielo que hay manifestación de abundancia, de orden, de paz, de respeto, consideración a la ley. Nadie, ninguno está por encima de otro, porque Dios es el máximo. Ese gobierno del cielo, de la abundancia, de la prosperidad, de la salud, debe ser traído en la tierra. Dios le continúe bendiciendo. Gracias por escuchar esta disertación. Paz.